utilizando homogeneidad, cómo diseñar el controlador. Entonces, bueno, sabemos que el control tiene que ser una retro de estados y que tiene que ser discontinua en el origen al menos. Entonces, si le asignamos estos pesos de homogeneidad, ρ, el grado de homogeneidad, ρ-1 hasta 1 a las ρ variables de estado, entonces para que la función sea homogénea, esta función sea homogénea y discontinua, necesitamos que sea discontinua, entonces la única posibilidad es que sea de grado de homogeneidad 0, es la única. Si tiene otro grado de homogeneidad ya no sirve. Entonces el grado de homogeneidad 0 pues es simplemente que si escalamos las variables de estado, ¿cierto? La función sale con epsilon a la 0, pero epsilon a la 0 es 1, entonces sale la misma función. Entonces la función vale en este punto lo mismo que vale en este punto. Esa es pues la homogeneidad de grado 0. Si una función es homogénea de grado 0, entonces esencialmente tiene que ser o es una constante o tiene que ser discontinua. Por ejemplo, el signo es una función homogénea de grado 0. Y además es homogénea, es acotada. Acotada en todas partes como lo es el signo. Entontonces, ese es pues, digamos, entonces ya la forma de la retro de estados está, no completamente, pero bastante fijada por la homogeneidad que tiene que tener. ¿Sí? Y la propiedad, digamos, que se puede utilizar aquí es que como localidad para funciones homogéneas o para sistemas dinámicos homogéneos equivale a globalidad, entonces en realidad lo único que uno tiene que probar es que el origen, por ejemplo, es localmente estable. Entonces uno tiene que concentrarse solo en una vecindad del origen. O de hecho no es necesario concentrarse en el origen. Uno simplemente toma una esfera unitaria y una esfera cercana a la unitaria, por ejemplo. ¿Sí? Y si uno puede probar que las trayectorias que inician en la esfera unitaria se meten a la otra esfera, entran a la otra esfera, ya con eso es suficiente para asegurar que el origen es global y asintóticamente estable, y de hecho lo hace en tiempo finito porque el grado de homogeneidad es menor. Entonces, eso es a lo que me refiero pues con que si el flujo es contractivo localmente, pues será también contractivo globalmente. De hecho hay estabilidad. Y la robustez del algoritmo pues tiene que ver con si yo meto alguna perturbación externa. Entonces ya vimos cómo reacciona el sistema, cómo son los errores en las variables de estado cuando hay una entrada que afecta al sistema. Esa entrada puede ser el error de discretización o un ruido o alguna perturbación externa. Y eso está regido pues por términos de este tipo, potencias pues que tienen que ver con los grados de homogeneidad. Ok, entonces algunos de los ejemplos de los controladores que se han propuesto para modelizantes de orden superior son, pues presento algunos solo para ilustrar de qué forma son. Entonces en el caso de grado relativo 2, pues este es un control. Aquí tengo que explicar qué significa esta función entre esos medios corchetes raras. La idea es muy simple en realidad. Si uno tiene una variable x, entonces si uno la eleva a la potencia 2, uno puede elevarla a la potencia 2 y entonces eso nos da una función que solo tiene signo positivo. Aquí eso no nos interesa, nos interesaría que cuando x sea positivo la potencia sea positiva, mientras que cuando x es negativo la potencia sea negativa, aunque sea la potencia 2. O por ejemplo, si uno toma la raíz cuadrada, es decir, potencia 1 medio, pues si x es positivo, esa potencia 1 medio está bien definida. Si x es negativo, es todo un número imaginario, pues tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es que si elevamos x a la 1 medio nos dé para valor positivo un valor positivo, el que siempre conocemos, y si x es negativo, nos dé el mismo valor que si fuese positiva, solo que negativo. Y eso es lo que hacemos con este signo. Pues simplemente tomamos el valor absoluto, lo elevamos a la potencia y luego le devolvemos el signo que x tiene. Entonces, si x es positivo, la potencia p es positiva; si x es negativa, la potencia p es negativa. Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, aquí la potencia 0 es el signo nada más, ¿sí?
Potencia cero es el signo. Entonces, cuando esto es positivo, esta función es más 1, cuando esto es negativo, esta función es menos 1. Muy bien, y entonces estas funciones son homogéneas, podemos probar pues que son homogéneas y son retroalimentaciones de estado. Entonces, en el caso de grado relativo 2, retroalimentamos a x1 y a x2, en el grado relativo 3 retroalimentamos a x1, x2 y x3, etc. Y esas funciones, pues se puede probar que logran el objetivo si K3 pues es suficientemente grande y beta 1 y beta 2 o beta 1 son diseñados adecuadamente. No vamos a entrar en ese asunto. Otro tipo de funciones pues, son estas pues que son funciones signo, otras son funciones racionales. Estas funciones son discontinuas no solo en cero. Obviamente cuando x1 y x2 es 0 hay una discontinuidad, pero también cuando x2 es igual a menos beta 1 por x1 a la 1 medio. En toda esa curva, esa función es discontinua. Entonces, estas funciones son discontinuas en lugares más allá del 0. Estas no. Estas funciones racionales son solo discontinuas en 0, que es lo mínimo que necesitamos para que funcione. Entonces, a estas se les ha dado en denominar pues, cuasi continuas, pues porque son continuas en todas partes, excepto en el origen. Estas son discontinuas, pues, no solo en el origen, sino en otros lados. Bueno, esos son los tipos de controladores que se han propuesto para modelizantes. Tienen, pues, tienen muchas propiedades. Las propiedades, pues, es que pueden lograr resolver el problema, etcétera, etcétera. Bueno, algunas limitaciones de las técnicas que se han utilizado hasta ahora es que no es fácil encontrar funciones beta. Las retros de estados, pues, hay algunas construcciones geométricas con las que se obtienen, pero no hay un método recursivo de encontrarlas. No hay una forma de que alguien que no tenga la imaginación adecuada se le ocurra una de esas funciones y pueda probar que funciona. Entonces, eso es una desventaja, que no es fácil pues, diseñar las funciones, no es fácil diseñar las ganancias que aseguran la estabilidad, etcétera, etcétera. No podemos calcular los tiempos de convergencia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, un objetivo de nuestro grupo ha sido tratar de construir funciones de Lyapunov que nos permitan obtener esos resultados, es decir, que podamos hacer un diseño de funciones de retroalimentación basados pues, en algunas otras funciones que esperamos sean más fáciles de construir, que son funciones de Lyapunov. Muy bien. Salud. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos usar funciones de Lyapunov, cómo podemos proponer funciones de Lyapunov para diseñar controladores por modelizantes y cómo esas funciones de Lyapunov nos permiten no solo el diseño de las funciones, el diseño de las ganancias, sino también asegurar la estabilidad. ¿Cómo vamos? 15 minutos. ¿15 minutos tengo? ¿Cuánto va a ser los dos? Bueno, voy a irme más rápido. Entonces, este es nuestro problema, estabilizar el origen de este sistema. Aquí, bueno, hay unas constantes que definir y se pueden proponer una función, una familia de funciones de Lyapunov de este tipo. Tiene tantos términos cual sea el valor del grado relativo. O sea, si el sistema tiene grado relativo 2, la función de Lyapunov tiene 2 términos. Si el grado relativo es 10, la función tiene 10 términos. Y todos esos términos tienen una estructura similar. Es esta forma. Toda esta función es homogénea, se puede probar que es homogénea. Y aquí pues no pretendo pues que entiendan todos los detalles del asunto. Lo único que quiero es que vean que pues, la construcción es relativamente simple. Lo que hay que hacer entonces, si tenemos una función de Lyapunov, bueno, en realidad esta es una función de Lyapunov de control, pero no voy a entrar en los detalles ahora. Entonces podemos diseñar el controlador que logre que la derivada de B a lo largo de las trayectorias del sistema se haga negativa. Esa es la idea pues, de las
funciones de Lyapunov, no sé si ustedes todos la conozcan, pero si uno tiene una función de Lyapunov que es positiva definida, entonces el origen del sistema es un punto de equilibrio asintóticamente estable. Si tomando la derivada de esta función a lo largo de las trayectorias del sistema, se hace negativa definida. Entonces, lo que hay que hacer es diseñar el control para que eso ocurra. Y esto se puede hacer con esta función. Y entonces, los controladores que uno obtiene son de este tipo. Este control hace que B punto se haga negativa. Y este control es muy simple. ¿Por qué? Porque es este coeficiente que hay que hacerlo suficientemente grande. Y esta función sigma rho elevada a la potencia cero, es decir, el signo de esa función. Sigma rho se puede construir muy fácil porque aquí hay un método recursivo de encontrar a sigma. Entonces empezamos con sigma 1, que es muy simple, y luego de sigma 1 podemos construir sigma 2, sigma 3, sigma 4, es muy simple en realidad. Se ve terrible, pero es muy fácil. Y hay que encontrar pues estas ganancias. Entonces, esta es una familia de controladores del tipo pues que tienen discontinuidades no solo en el origen, sino en todos los puntos donde sigma rho se haga cero. El otro tipo de controles pues es este. Este control también puede lograr el objetivo, y este control es de tipo racional y solo se hace discontinuo en el origen. Entonces, por eso pues podemos decir estos son como del tipo cuasi continuo. Entonces, tenemos pues familias de controladores. Solo podemos, con la función de Lyapunov, podemos calcular el tiempo de convergencia. Si la trayectoria parte del punto inicial x0, entonces esta es una cota superior de cuánto tiempo máximo se puede tardar para llegar a cero. Los controladores tienen esta forma. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 son parámetros que uno puede diseñar, no completamente libres, pero se pueden diseñar. Y entonces pues tenemos esta estructura de controladores del tipo que se hacen discontinuos, no son en el origen. Son funciones signo básicamente, y los otros pues si diseñamos las alfas adecuadamente, entonces pues los controladores se simplifican de este tipo que se ha dado en denominar por controladores polinomiales, pues. Porque pues esto es esencialmente un polinomio, bueno, parece un polinomio en las variables x1, x2, x3. Muy bien, y los del tipo cuasi continuo pues tienen esta estructura, son funciones racionales, insisto, estos solo se hacen discontinuos en el origen. Todos estos se obtienen usando las funciones de Lyapunov. Con esas funciones de Lyapunov entonces se puede asegurar la estabilidad, se encuentra la estructura del controlador y también se pueden encontrar las ganancias que aseguran la estabilidad. Eso no es trivial, pero se pueden usar. Aquí pues solo lo presento rápidamente. Para eso hay que resolver las ganancias K sub i de los controladores tienen que ser más grandes que el máximo de una cierta función. Ese máximo se deriva pues de la función de Lyapunov, hay que encontrar el máximo de esa función. Eso usualmente se puede hacer se puede hacer analíticamente, pero nos da cotas muy grandes. Otra forma de hacerlo es numéricamente, pero permite pues hacer ese diseño. Muy bien. Bueno, entonces ahora el problema, ya tenemos digamos una familia de funciones de Lyapunov que nos permite diseñar controladores por monodelizantes de orden superior, de orden arbitrario, nos permite hacerlo de forma, o sea, cualquier orden y de forma sistemática. A uno no se le tiene que ocurrir cómo hacerlo, ya la familia de funciones de Lyapunov nos dice cómo hacerlo. El siguiente problema es cómo encontrar entonces las derivadas de la salida. Entonces es un problema de observación, en este caso en particular es un problema de diferenciación. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que encontrar sigma, bueno, sigma lo conocemos, lo medimos y tenemos que tomar sus derivadas. Entonces, ese problema, digamos, un diferenciador básicamente es un sistema que tiene una señal que queremos diferenciar y eventualmente esa señal es ruidosa, tiene un ruido BDT. El ruido obviamente es desconocido y lo que podemos medir es la señal más el ruido, es decir, podemos medir a F. Obviamente le metemos la señal ruidosa al diferenciador, pues él va a diferenciar a F0 y va a diferenciar al ruido.
si es que es perfecto. Entonces, un modelo dinámico para una señal es muy simple en realidad. Nosotros llamamos sigma 1 la señal F0, sigma 2 su derivada, sigma 3 su segunda derivada, etc. Entonces, pues, la señal F0 se puede representar de esta manera. Sigma 1 punto es igual a sigma 2, sigma 2 punto es igual a sigma 3, etc. Y al final, esta es la enésima derivada de F0. Entonces, tenemos en este sistema dinámico entra por este último canal la enésima derivada, con lo cual podemos generar, pues, digamos, la señal F0 y todas sus derivadas. Y aquí estamos asumiendo que podemos medir a F0 más el ruido. Entonces, el problema consiste en diseñar un observador para este sistema. O sea, midiendo Y, estimar las sigmas, a pesar de que no conocemos esta derivada. Yo no conozco cuál es la derivada enésima. Si conociese la derivada enésima, un observador lineal podría funcionar, pero no la conocemos. Entonces, esta entrada aquí es una entrada desconocida para el observador. Pero el problema de los observadores con entradas desconocidas es que solo funcionan si el grado relativo es 1. Y aquí, pues, queremos hacerlo con grado relativo. Bueno, aquí debería ser rojo, cambié el nombre por n. Si n es mayor que 1, no existe ningún observador con entradas desconocidas que resuelva ese problema. Muy bien. Entonces, aquí una hipótesis adicional que tenemos que hacer para encontrar una solución a este problema, que en realidad no tiene solución, porque no existe un observador con entradas desconocidas, y no existe porque no hay el sistema, no hay detectabilidad, no hay observabilidad con entradas desconocidas. ¿Sí? Entonces, una hipótesis adicional que vamos a hacer es que esta señal de entrada es acotada. Y entonces podemos proponer una familia de observadores o diferenciadores. Esta es una familia que contiene la propuesta original del profesor Levant, David Levant, de un diferenciador exacto. Entonces, la estructura del observador es relativamente simple, es una copia de la planta, y le agregamos un término de inyección de salida, de corrección. Solo que aquí este término de corrección en general es no lineal. Esta es la señal que medimos, esta es la señal estimada, x1, es el valor estimado de f, y entonces eso básicamente, pues, tiene la estructura clásica de un observador. De hecho, cuando aquí hay un parámetro d, si ese parámetro d es igual a 0, pues obtenemos un observador lineal. Ese es el observador lineal clásico. Pero si d es igual a menos 1, entonces aquí tenemos 1 menos 1 da 0, esta potencia es 0, y tenemos la función signo aquí. Ese es el diferenciador de Levant. Y en medio tenemos, pues, para d entre menos 1 y 0 tenemos muchos. Para cualquier valor de d entre menos 1 y 0, esto funciona. Bueno, funciona. Entonces, este sistema dinámico también es homogéneo. Y en el caso en que d sea igual a menos 1, tenemos un observador que tiene una discontinuidad, y ese observador es capaz de estimar exactamente, en ausencia de ruido, es capaz de estimar exactamente y en tiempo finito a sigma y sus derivadas, o a f y sus derivadas. Si no hay ruido, porque si hay ruido eso es imposible. No hay ninguno que lo pueda hacer. No hay ningún observador que lo pueda hacer, porque en particular un diferenciador, pues tiene que si es un diferenciador perfecto, pues tiene que diferenciar la señal y el ruido. Y un observador no tiene información suficiente para estimar la señal, excepto que uno sepa cómo es el ruido. Si uno sabe cómo es el ruido, pues sí se puede, pero si uno no sabe cómo es el ruido, es imposible. Entonces, este diferenciador es capaz de estimarlo, en ausencia de ruido es capaz de estimarlo exactamente. Si el valor de d es cualquier otro, por ejemplo, el caso lineal, en este caso tenemos, pues, un diferenciador de alta ganancia, ahí obtenemos un observador de alta ganancia clásico,
también se puede usar como un diferenciador, pero ese diferenciador nunca converge. No puede estimar exactamente a las derivadas. Y para cualquier otro valor de D, ¿cierto?, tampoco es posible. O sea, los errores, si D se acerca a -1, pues el error se va haciendo más pequeño, en ausencia de ruido, pero no llega a ser exacto. Muy bien, eso se puede analizar pues escribiendo la ecuación de error de estimación, y bueno, déjenme saltarme esto, y se puede proponer una función de Lyapunov que asegure la estabilidad. La función de Lyapunov es otra vez la suma de unos términos que tienen un tipo similar, con n términos de este tipo. Cada una de estas funciones pues tiene esta estructura. Insisto, no voy a entrar en los detalles del asunto, pero la estructura de la función de Lyapunov es muy simple. Derivando esta función, entonces podemos mostrar que a lo largo de las trayectorias del error de observación se hace negativa, o se puede hacer negativa, diseñando las ganancias del observador adecuadas para cualquier valor de D. Okay. Entonces, en el caso en que tengamos el sistema lineal, pues en el caso lineal, pues se reduce a la prueba clásica que tenemos para el observador de alta ganancia. Bueno, déjenme, me salto este ejemplo para ya no extenderme mucho más. Todavía tengo 5 minutos. Todavía. Entonces, digamos, hasta ahora hemos visto como dos fases. Una es cómo diseñar una retro de estado discontinua, usando pues funciones de Lyapunov, y cómo diseñar un observador que sea capaz de estimar las variables que necesitamos. Entonces, pues se puede probar que si uno junta eso funciona, y el problema pues esencialmente se resuelve. Se puede entonces resolver el problema original que habíamos mencionado, de llevar la señal de la salida sigma a 0 en tiempo finito y mantenerla allí a pesar pues de las incertidumbres y perturbaciones, con solo medir la sigma. No es necesario medir más estados, y bajo pues las incertidumbres y perturbaciones que hemos dicho, pues, que se puedan modelar de la forma que dijimos. Ahora, el problema de un controlador de este tipo es que el controlador es discontinuo y tiene que ser discontinuo para poder compensar las perturbaciones, pero entonces aparece un fenómeno, pues como es una función signo esencialmente, entonces empieza a switchar. Porque está en 0 es discontinuo, y entonces pues si se sale tantito de 0, switchea. Y otra vez switchea y otra vez switchea. Entonces aparece el control se convierte en una señal muy switchada. Con un switcheo, pues no a frecuencia infinita, teóricamente es frecuencia infinita, pero en la práctica pues es alguna frecuencia muy alta, la más grande que permita el actuador del sistema. Entonces, eso pues se le conoce como el fenómeno de chattering, y es bastante indeseable, por muchas razones. Entonces, una idea, pues una pregunta es cómo podemos lograr evitar eso, ¿cierto? O sea, compensar también un sistema incierto con un control que no produzca un chattering tan fuerte. Entonces la idea, pues la única forma de hacerlo es haciendo continuo el control, etc. Pero aquí es un poco más, digamos, ¿cómo hacerlo continuo? Hay muchas formas de hacerlo, pero el problema cuando uno lo hace continuo es que pierde la robustez. Porque ya vimos que si lo haces continuo el controlador, es imposible llevarlo a cero. Imposible. Entonces lo vas a poder llevar solo a una vecindad, pero no lo puedes llevar a cero, porque es imposible con un control continuo. Entonces aquí la idea es usar un control dinámico. Hasta ahora hemos usado controladores estáticos, retros de estado estáticos. La idea es usar un control dinámico, y básicamente es el control PI que todos conocemos, solo que un tantito modificado para que funcione mejor. Es decir, hay que agregar una discontinuidad. Entonces, bueno, esto déjenme lo presento aquí. Entonces, nuestro problema pues que teníamos un sistema con grado relativo ρ, ¿cierto? Aquí pues
para simplificar la presentación, asumí que el coeficiente es conocido, eso también, o sea, se puede lidiar con un coeficiente incierto, y tenemos la incertidumbre o perturbación, pues una señal de la que sabemos, pues en el caso original, sabíamos que W era acotada. Entonces, ahora vamos a usar un control con acción integral. El control con acción integral clásico, lo que sabemos es que él puede compensar una perturbación que sea constante, es decir, cuya derivada sea cero. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es modificar la acción integral de tal forma que compense no una perturbación constante, sino una perturbación o incertidumbre cuya derivada sea acotada, que es una clase bastante más grande que las constantes. Entonces, aquí no podemos compensarlas toda la clase de W's que sean acotadas, porque esas pueden ser discontinuas. W acotada puede ser simplemente discontinua, una señal que esté switchando entre más C y menos C, y el control discontinuo puede compensar eso. Pero si tenemos un controlador, una acción de control U que es continua, es imposible, porque si W switchea, para poder eliminar su efecto, U tiene que switchar, obviamente. Entonces, si W es discontinuo, U tiene que ser discontinuo. Entonces, cambiamos la clase y suponemos que su derivada es acotada. No ella es acotada, sino su derivada es acotada. Entonces, W es continua a pesar de que su derivada es acotada, entonces W es continua y un control continuo puede compensar. La idea es que lo haga suficientemente fuerte, y el control PI clásico, solo puede lograrlo si W es constante, es decir, su derivada es cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es introducimos una retro de estados continua, esta función es continua, y una acción integral. Esta acción integral se pone aquí para que estime la perturbación y la compense. Ese es el efecto, pues, de la acción integral. Pero esa acción integral tiene que ser tal que pueda compensar no una perturbación, una W constante, sino una W que su derivada sea acotada. Eso se logra si θ2 es una función otra vez discontinua. Si θ2 es una función discontinua, entonces es posible lograrlo. Muy bien, entonces para simplificar todo el asunto, pues asumimos que θ1 y θ2 son homogéneas, etcétera, etcétera. Pues introducimos homogeneidad para simplificarnos la vida. Yo insisto, eso no es necesario, pero es más fácil. Esta es más o menos la estructura del control. Tenemos la planta, pues podemos tomar las derivadas, y lo que hacemos aquí es introducimos una retro de estados, pero esta es continua, así que la señal U es continua debido, pues, a esto. En el caso anterior no teníamos esto y esta era una función discontinua. Aquí tenemos una θ1 continua, pero tenemos una acción integral que es discontinua, y esa acción integral está ahí para compensar el efecto de esta perturbación. Ok, entonces se puede, pues, probar que eso, pues ya no les he mostrado cómo funciona el asunto, pero esa es la idea general. Se puede probar, pues, que eso funciona. Solo déjenme mostrarles resultados experimentales con esa acción de control. Pues, digo, para ver un poco de cómo funciona toda esta teoría en la práctica también. Entonces, estos resultados experimentales los hizo Ángel. ¿Dónde está Ángel? Por ahí está Ángel. Es un ángel. Bueno, Jesús también ha hecho algunos resultados con algoritmos similares. Entonces, este es un sistema magnético. Básicamente la idea es que tenemos un electroimán aquí abajo, tenemos también un electroimán aquí arriba, tenemos una barra plástica, pues, y tenemos un disco que está metido en esa barra. La idea, pues, de esa barra es que sirve de guía, pues, al disco y no se sale disparado hacia los lados. Entonces, ese disco, pues, es magnético, y entonces cuando uno aplica un campo, una corriente en la bobina, puede ser la de abajo, puede ser la de arriba o ambas, entonces
se produce un campo electromagnético que hace que el disco se eleve. Entonces la idea es tratar de controlar la corriente en el electroimán o en los electroimanes de tal forma que podamos colocar el disco en el lugar que queramos. Ese es, pues, el principio es muy simple, pues, y la idea es muy simple. Aquí, digamos, explico esto también porque hay muchos modelos, pues, de sistemas de suspensión magnética. En este en particular es importante entender que está esta barra aquí, porque esa barra en principio se supone que no genera fricción, pero pues, se podrán imaginar que sí genera fricción. Mantener al disco exactamente centrado es imposible. Entonces, cuando se trata de mover el disco, se genera una fricción, y eso es muy importante en nuestro experimento porque causa problemas si uno quiere hacer que el disco se mueva, por ejemplo, que siga una cierta referencia. Entonces, cuando se mueve hay fricción, y hay fricción de Coulomb. Eso complica enormemente el asunto. Entonces, este es el modelo, es un sistema que tiene grado relativo 3, entonces tenemos que usar, pues, toda la teoría de grado relativo 3. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a poner una acción integral, un controlador integral discontinuo. U no es más que el voltaje que se aplica sobre el electroimán. X3 es la corriente en el electroimán, X1 y X2. X1 es la posición del disco, X2 es la velocidad del disco, X3 es la corriente en el electroimán. O sea, la corriente sí la mides, ¿no? Y X1 también, ¿no? X2 es la que no mides, ¿o sí? No, aquí estamos asumiendo que solo medimos la posición. Ah, tampoco la corriente la medimos. Tampoco la corriente. Ok. Entonces, bueno, y aquí manipulamos el voltaje. Entonces, bueno, lo que queremos es no mantener la posición del disco quieta, sino que queremos que se mueva, que siga una cierta referencia. Por ahí debe estar la referencia, es una referencia, ¿sabes dónde quedó? Es una referencia senoidal, queremos que siga una senoidal, con una constante, con una senoidal. Insisto, si lo quisiéramos dejar quieto no es tanto problema porque, pues, en realidad, si lo quisiéramos dejar quieto, la fricción nos ayudaría si lo lográramos posicionar ahí, porque la fricción va a hacer que no se mueva. Aquí, cuando queremos que siga una senoidal, entonces se convierte en un problema. Vamos a ver eso. Entonces, lo que hacemos es diseñamos un control integral con distintos grados de homogeneidad. La D-1 es el discontinuo, la D igual a 0 es un PI lineal clásico, y D-1 medio es algo en medio de las dos. Entonces, esta es la posición